Hello, everyone. It's amazing to have you again in our third and fourth session for our amazing American Legion webinar months. It's our pleasure to have Dr. Prono today in a very interesting presentation about implants. Thanks, Dr. Prono, for accepting our invitation, and we're looking forward for your amazing presentation today. So the presentation it will be conducted in Spanish, and Juan, our regional ambassador of America's region, you will be moderating the session. So the floor is yours, Juan. Thank you so much, María. Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes. Y pues muchas gracias al doctor Benke por aceptar nuestra invitación para dar esta sesión de webinar del mes de América. Pues con el doctor Benke siempre hemos estado ahí pendientes de realizar muchos proyectos y espero que se realicen en el futuro. Es un gran doctor del cual podemos aprender muchísimo y estoy seguro que esta sesión de webinar pues será de muchos frutos para todos nosotros. Y nuevamente, pues les invito a participar e involucrarse más en las actividades de la Asociación Internacional de Estudiantes de Odontología. Así que sin nada más que agregar, le cedo la palabra a doctor Benke y le reitero mis agradecimientos. Muchas gracias por tus palabras, Juanfer. Thank you, Marion, for the presentation. La presentación va a ser en español y voy a iniciar la presentación. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí se logra ver? Perfecto. Ok, gracias, Juanfer. Pues primero que nada quiero empezar por agradecer a la Asociación Internacional de Estudiantes Dentales o de Odontología. Es un gran honor poder compartir un poco en esta mañana este webinar. De alguna manera es algo que está creando un gran auge en la odontología. La implantología dental es algo que viene abarcando espacios cada vez más y está siendo un tratamiento de elección no solo en algunos países, sino ya a nivel mundial. El día de hoy quiero hablarles acerca de qué estamos manejando actualmente en la implantología dental y quiero empezar con esta frase: el éxito no es el final. El fracaso no es la última palabra, sino que lo que importa es el coraje para continuar y salir adelante. Muchas veces nosotros en odontología nos frustramos porque creemos que todos nuestros tratamientos van a salir bien y eso no es cierto. La odontología es una rama de la salud que nos va a dar mucha satisfacción, pero de verdad el mayor aprendizaje lo vamos a tener en nuestros fracasos. Cuando un tratamiento queda bien, muchas veces nosotros creemos que el paciente se queda contento y nosotros también, pero no aprendemos tanto como cuando fallamos o realizamos algún tratamiento que no quedó como esperábamos. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar mejorar y realmente aprender para cada día ser mejor. Nunca se deja de aprender. Con el advenimiento de la odontología digital han habido muchas cambios y variaciones en la odontología. Por ejemplo, nosotros ahora podemos imprimir nuestros modelos, como podemos apreciar en la diapositiva, crear guías quirúrgicas para de alguna forma nosotros tener ya exactamente cuál es la cantidad de hueso que nosotros vamos a remover, cuánto es la necesidad que nosotros debemos de regenerar. Y esta es la técnica de Curie, mi técnica favorita cuando tengo hueso atrofiado, cuando se realizó una extracción hace mucho tiempo, yo necesito regenerar porque es el hueso propio del paciente. Entonces nosotros vamos a tener este tipo de regeneración mucho más rápida que cuando usamos un injerto de otro tipo, como injerto de tipo bovino o incluso de otros materiales que nosotros no podamos o debemos de esperar más de 6 meses para poder colocar nuestros implantes o nuestra rehabilitación. Y como se pueden dar cuenta, nosotros pasamos acá de tener 2.48 milímetros de hueso, donde no podríamos colocar un implante dental. Este es un corte de lado, es un corte sagital, y vean lo que ganamos con un injerto de rama moviéndolo hacia la parte anterior. Prácticamente es el propio hueso del paciente que ya está listo para colocar
implantes dentales, como lo podemos ver acá. Es un hueso que en 4 meses ya puede ser utilizado para utilizar o cargar implantes dentales, especialmente en el sector anterior. También con la odontología digital, la globalización y toda esta comunicación virtual que tenemos ahora, nosotros podemos planificar en línea nuestros casos. Este paciente realmente tenía muy poco hueso, tenía una atrofia severa del maxilar superior y de alguna manera no podíamos colocar los implantes convencionales, que son los implantes que usamos siempre. Entonces nosotros decidimos tomar una tomografía dental como un CBCT. También puede tomarse una tomografía axial computarizada y planificar colocar una placa de titanio superióstica. Esto ustedes pueden mandar los archivos del paciente a Europa, a Suramérica, a Norteamérica o en su país y planificar a distancia estos casos. No es necesario que el paciente tenga que viajar hacia donde se fabrica la placa. Entonces, de alguna manera, nosotros nos envían esta placa. Esta es la cirugía donde ustedes pueden ver realmente una gran atrofia. Estas placas se usaban mucho tiempo atrás, pero para tomar la impresión o la fabricación se hacía con alginato y no era tan exacto, era más agresivo y usualmente eran de cobalto. Ahora con el titanio, que sabemos que es un material más agradecido con el cuerpo, pues tenemos mejores resultados. Y no realmente la retención se va a dar tanto a nivel del hueso maxilar superior, incluso del hueso malar y en algún caso tornillos a nivel del paladar. Es importante saber que esto también hay otras opciones como los implantes cigomáticos, que son los que se anclan al malar y son unos implantes más largos, como los implantes pterigoideos que van hacia atrás a nivel de la apófisis pterigoides o los implantes transnasales. Yo siempre hago una rotación de la bola de Bichat para dar una doble capa a la placa superióstica. Entonces nosotros cuando tenemos un riesgo de exposición, que es una de las complicaciones más comunes de estas prótesis, vamos a tener una seguridad de que no va a ser tan fácil la exposición porque esta bola de Bichat va a cubrir y no va a dejar que se exponga tan fácil esa placa. Aquí vemos la radiografía inmediata post-op. Aquí faltaba de que los aditamentos asentaran y colocamos 2 implantes para la sobredentadura. Estos 2 implantes que se utilizan en el maxilar inferior, como ustedes lo ven acá, deben de ser lo más paralelo posible. No necesitamos más de 2 implantes para colocar una sobredentadura. Una sobredentadura es una prótesis que va soportada por estos 2 implantes y también por la poca mucosa que existe en el maxilar inferior. Como nosotros sabemos, las prótesis totales en el maxilar inferior son muy difíciles de retener porque no hay hueso, hay una reabsorción extrema y no tenemos el paladar como lo tenemos en el maxilar superior, pero afortunadamente estas sobredentaduras es un tratamiento bastante pues aceptable o bastante accesible porque no se colocan tantos implantes, porque no hay que hacer una estructura como de circonio y de alguna manera viene a ser una solución para la retención de las prótesis inferiores. Y luego acá vemos la foto de la prótesis donde salen los multiunits, que esos sí quedan fijos en el maxilar superior, anclados a la placa superióstica. Y este es el control. El paciente ya tiene más de 6 años de tenerlo en boca. Fue la primera placa que nosotros colocamos y pasamos de esto a tener realmente una prótesis total funcional fija en el maxilar superior y en el maxilar inferior una prótesis parcialmente removible porque sí se ancla con el macho y hembra al maxilar inferior. La odontología digital es algo que se va innovando día con día. Ahora tenemos unas guías que realmente son lock guides, que realmente terminan hasta que el implante se logra posicionar en el hueso. Estas guías hacen que nosotros hagamos nuestro tratamiento más proactivo. De alguna manera no esperamos a que esto suceda, que es cuando hacemos freehand o a mano alzada. Cuando colocamos un implante sin guía, nosotros no sabemos a ciencia cierta si siempre va a estar donde lo planificamos. Con las guías, no. Con las guías, casi siempre va a estar el implante final en la posición que nosotros lo vimos en la computadora. Es importante hablar de los tiempos de la colocación de implantes después de la extracción dental.
Entonces tenemos el tipo 1, que es cuando nosotros vamos a colocar el implante dental en un alveolo fresco. Realmente es en el mismo tiempo y esto hace que el paciente sea el que elija porque él va a preferir siempre tener un tratamiento más rápido y no pasar 2 veces por anestesia, 2 veces por cirugía, pero esto no siempre se va a poder porque en algunos casos va a haber reabsorción, en algunos casos ya va a haber pérdida ósea, como el tipo 2, que debemos de esperar entre 1 o 2 meses en el caso del demorado. Y cuando nosotros no podemos colocar por distintas razones, como el aspecto económico del paciente, porque hay mucha infección, entonces tenemos el tipo 4, que va a ser después de 6 meses. Si nosotros no hacemos una preservación alveolar, si nosotros no manejamos bien nuestra acción dental, podemos acabar en esto, en una atrofia severa y tener el hueso en forma de filo de cuchillo. Y si nosotros colocamos regeneración, pues vamos a poder colocar el implante dental más adelante a nuestros pacientes. Entonces tenemos el tipo 1 inmediato en sector anterior, que es el sector estético en el maxilar superior, y tenemos el tipo 1 en molares posteriores. Esto no siempre se va a dar porque en molares no tenemos la necesidad o la emergencia de colocar un implante tan inmediato como lo colocamos en el frente y vamos a hablar más adelante de esto. En mis manos siempre va a ser mucho más fácil manejar el tejido blando cuando yo coloco un implante dental inmediato, como lo ven ustedes en su pantalla. Es más fácil preservar lo que ya tenemos, manejar este tejido blando y el hueso, no perderlo, a diferencia del lado izquierdo, que tenemos que hacer injertos, que tenemos que tener más tiempo para reconstruir esa papila, que tenemos que manejar durante más citas a nuestros pacientes para poder obtener un resultado adecuado. Y a esto le llamamos manejo de tejidos blandos, que es la parte que está por arriba del implante dental y es donde emerge nuestra corona y va a proteger al implante a largo plazo. Entonces, es importante saber que la elección debería de ser siempre colocar un implante inmediato. Vamos a hablar acerca de la biología post-extracción. Este es un estudio de Ambler de 1960, donde nos hablaba de que al día 7 ya empezaba a haber material osteoide y también que al mes ya iba a haber una epitelización y un cierre del alveolo cuando este no se perturbaba. Y es muy importante este estudio porque es de los primeros que hubo en biopsias de humanos. Los demás habían sido de origen animal. Cardarópoli también en el 2003 nos habla de que a las 4 semanas pues ya iba a haber una cierta parte queratinizada de mucosa a nivel del alveolo y por supuesto por debajo hueso inmaduro. Pero a los 2 meses este hueso ya iba a estar mucho más duro y de cierta forma esto nos va a dar información en qué momento colocar nuestro implante. Por ejemplo, nosotros después de una extracción dental esperaríamos que al mes o a las 4 semanas este agujero o este alveolo ya esté cerrado. Entonces nosotros le podemos decir al paciente que es muy probable que la higiene debe de ser mucho más estricta durante este mes porque cualquier cosa que coma se puede ir directamente hacia la herida. Entonces es recomendable que durante los primeros días de la extracción no coman granos, no coman arroz o cosas pequeñas porque les va a costar mucho limpiarlas. Entonces Araujo tiene muy buenos estudios, aquí se los resumo en el cuadro A, ustedes pueden ver que esta es la cortical bucal, es una cortical muy delgada que depende de la nutrición del ligamento periodontal, del periósteo y del hueso en sí. Si nosotros no la manejamos bien, vamos a tener mucha pérdida ósea, como lo vemos en este estudio, que a las 8 semanas el hueso bucal era el hueso que más se perdía, el hueso que más se reabsorbía. También nos habla de que si usamos algún material de preservación, como un xenoinjerto, que es de origen animal, podríamos evitar, no es que realmente no suceda, pero disminuye esta reabsorción, como lo platica él en este estudio. Y también es importante saber que los implantes dental no van a evitar el proceso de remodelación ósea, especialmente si son implantes grandes, como lo vemos en esta fotografía. Nosotros debemos de buscar implantes que exista un gap y que no toquen el hueso por bucal. Como nos lo dijo el doctor Mariano Sanz en este estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el 90% de los casos, esta cortical
cuando lo vemos en una comparación de corte sagital, va a ser menor a 1 milímetro y peor aún, el 50% de los casos probablemente sea menor a 0.5 milímetros. Estamos ante una situación de un hueso friable, un hueso muy delgado en bucal y como lo dijo Viviane Chaput, cuando es muy delgado, a las 8 semanas podríamos perder incluso hasta 7.1 de altura vertical. Y cuando nosotros tenemos una cortical gruesa, vamos a perder 1.1. Entonces, estos 7.5 milímetros que podemos perder a las 8 semanas o a los 2 meses, lo vamos a ganar en tejido blando porque compensa ese tejido blando. Entonces, ya tenemos una mejor estructura para rotar el colgajo, para hacer una regeneración ósea y que cubra nuestro injerto, porque sabemos que cuando tenemos una cortical bucal, esa pérdida ósea va a ser inevitable. Con el tiempo hemos visto diferentes tipos de implantes. Creo que uno de los inventos más adecuados fue el cambio de plataforma junto con la conexión cónica. Al inicio, cuando Brånemark describió los implantes en los años 80, ya en esas presentaciones en Canadá, pues nos hablaba de hexágonos externos donde el abutment o la aditamento protésico era exactamente igual a la emergencia del implante. Si ustedes se dan cuenta, es del mismo tamaño y nosotros con el tiempo nos fuimos dando cuenta en distintos estudios que las bacterias iban a infiltrarse acá, específicamente en la unión entre el aditamento y el implante, iba a crear aquí un espacio biológico que nosotros esperaríamos algún tipo de remodelación ósea por el micromovimiento de este nivel y que esto se estabilizara con el tiempo. Luego, pues ya vino el cambio de plataforma donde nos demostró que había un poco menos o cero movilidad dependiendo de los aditamentos que nosotros utilizáramos. Entonces, si ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla, cuando tenemos un abutment del mismo tamaño con una conexión paralela, pues hay un micromovimiento mucho más fuerte, como ustedes lo ven en el video. Miren cómo se despega el aditamento protésico. Realmente hay un gap. Este gap está cabal en la unión del hueso y prácticamente va a haber un infiltrado de bacterias, como lo vimos en el estudio previo, y va a haber una remodelación y pérdida ósea. A diferencia del lado derecho, donde hay un aditamento más pequeño que entra a fricción, que entra con conicidad y que hace un mejor sellado, el movimiento puede ser mucho más pequeño o no existir. Al haber un mejor cierre acá, al alejar la conexión de el implante con el aditamento protésico del hueso, pues podemos preservar más hueso como lo vamos a ver más adelante. Entonces vean ustedes cuando hay una conexión de hexágono interno o externo paralelo, hay un gap como lo ven en esta radiografía, hay espacios que pueden aprovecharse por las bacterias para ingresar. A diferencia de cuando hay una conexión cónica y un cambio de plataforma, que hay un mejor sellado y no existe este gap a este nivel. Y esto se dio por prácticamente un evento fortuito. Richard Lazara estaba rehabilitando sus implantes y no tenía el aditamento adecuado en ese entonces del mismo tamaño para rehabilitar. Entonces utilizó un narrow o un aditamento más pequeño protésico que no quedaba a este nivel exactamente del implante, quedaba mucho más corto. Y la sorpresa fue que a los meses, cuando ya había colocado las coronas, había hueso a este nivel, se había formado hueso por encima del implante y no ocurría lo que esperaban durante esa época de que se perdía el hueso debido a esta conexión. Entonces, nosotros buscamos que la conexión se separe del hueso, que se separe de esta plataforma y este cambio de plataforma con la conexión cónica ha venido a reducir esa pérdida ósea. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Nosotros buscamos que el hueso nunca se pierda, al contrario, que este tejido blando crezca encima del implante o incluso hueso y que se adoce bien hacia el aditamento protésico y de esta forma reducir la pérdida ósea que nosotros estábamos acostumbrados con el paso de tiempo a tener. Entonces, con la odontología digital tenemos estos aditamentos protésicos. Aquí vemos un tie base en el cual vemos el cambio de plataforma. Si ustedes se dan cuenta,
el aditamento no emerge del mismo diámetro del implante, hay una concavidad. Estos son aditamentos digitales y ahora viene el auge del aditamento transmucoso. El aditamento transmucoso convierte un implante bone level o a nivel de hueso a un implante tissue level o a nivel de tejido blando. Este aditamento protésico se coloca en la cirugía, queda de una vez transmucoso, se torquea y ya no hay que removerlo. Y lo que hace prácticamente es alejar esa desconexión, es alejar esa unión de la corona hacia el implante y prácticamente preservar el hueso, como lo ven ustedes en este esquema o este dibujo. Entonces el aditamento ya no se remueve, ya no se toca esa conexión. Y aquí al comparar un diente y un implante dental, podemos ver similitudes, pero también muchas diferencias. Vemos que hay fibroblastos, que la conexión o la unión realmente de las fibras sí es a través de toda esta estructura dental, que existe todavía el ligamento periodontal que va a nutrir al hueso, y en el implante ya no. En el implante vemos que no hay ligamento periodontal, que esta unión es más friable. Hay fibroblastos, pero hay una disminución de fibras que no se insertan realmente. Hay una mucointegración, pero más como un tejido cicatrizal, es un tejido más lábil, es algo más friable. Entonces, aquí cuando cuando el tejido está sano, es muy difícil sondear, y aquí es mucho más fácil y es tejido que es mucho más lábil. ¿A qué profundidad vamos a colocar nuestros implantes dentales? Todo va a depender de cuánto tejido blando tengamos. Si tenemos 4 milímetros, lo podríamos dejar al nivel de hueso. Y si solo tenemos 1 milímetro de espesor de tejido blando, debemos de colocarlo al menos 3 milímetros por debajo del margen óseo para evitar esa exposición del implante, porque ya sabemos que necesita haber un espacio biológico para el manejo de los tejidos. ¿Y qué sucede si nosotros no tomamos esto en cuenta y vamos a tener un periodonto de 1 milímetro? Prácticamente cuando esto remodele o cuando esto realmente empiece a tener ya función, va a haber una exposición de esta superficie del implante. Ahora vamos a hablar acerca de los implantes inmediatos en la zona estética. Nicolás Elian en la Universidad de Nueva York hablaba de 3 tipos. Uno es el tipo 1, que es lo que nosotros quisiéramos tener siempre, una cortical bien conservada. El tipo 2, que prácticamente hay una pérdida a nivel bucal, a nivel medio. Y el tipo 3, pues ya sabemos nosotros que no podríamos colocar un implante inmediato porque prácticamente tendríamos que regenerar. Si nosotros colocamos un implante aquí y no tomamos en cuenta que ya perdimos bastante hueso por infección, por trauma, por bruxismo, pues vamos a tener una exposición realmente a nivel medio del implante. Y esto es lo que nosotros deberíamos de elegir y tomar en cuenta para evitar todos estos problemas que nos describe la literatura a través del tiempo. El doctor Joseph Kahn, pues también nos habla de una clasificación también en sagital, viéndolo de lado, pero esto ya es con CBCTs, ya es con tomografías, y pues nos habla de que el tipo 4 es el que deberíamos de evitar, que es cuando la raíz se engancha tanto por bucal como por palatina, y si nosotros intentamos colocar un implante dental y no tomamos en cuenta esto, podemos correr un riesgo alto, y debemos de saber que esta es como quizás una luz naranja de que no es una contraindicación total, pero debemos de reponer o saber o adelantarnos que esto podría tener complicaciones. Y este es el ideal, donde tenemos bastante hueso palatino y ya sabemos que ese hueso no se va a reabsorber tanto como el bucal, y es ahí donde nosotros deberíamos de colocar nuestro implante dental. Pero esto lo vemos antes de realizar nosotros la extracción dental. ¿Y qué pasa si durante la extracción dental ocurre esto? Que casi siempre va a ocurrir, porque es muy difícil realizar una extracción sin tener algún tipo de daño en la cortical bucal, que ya lo vimos que es menor a 1 milímetro. Entonces, no hay ningún problema, solo tomar en cuenta que esta regeneración se va a dar si preservamos mesial y distal del defecto.
Cuando es un defecto más grande, ahí sí tenemos que poner mucha atención y realizar algún tipo de regeneración ósea cuando hay una pérdida muy grande, porque este puente ya no va a ser tan fácil de que ocurra una cicatrización ósea. Entonces, cuando colocamos un implante inmediato, vamos a tener un alveolo más o menos así, un alveolo fresco, y nosotros debemos de colocar nuestro implante dirigido hacia palatino. Recuerden que debemos de evaluar siempre con un CBCT qué tanto hueso tenemos por palatal y de ahí decidir cómo colocar nuestro implante dental. Entonces no va dirigido el implante hacia el ápice del alveolo, el implante va dirigido hacia palatal. En este caso estamos dejando un fragmento de la raíz dental, que es la técnica de socket shield, que es de remover no todo el diente y dejar un fragmento acá. Si se dan cuenta, la primera fresa debe de ser muy aguda, debe de tener mucho filo, porque es la que va a perforar y va a guiar hacia palatal nuestro implante. Luego, pues ya tenemos las subsecuentes fresas en la cual debemos de apoyarnos, entrar de esta forma por bucal y luego hacer un leve giro hacia palatino. Esto es cuando estamos haciendo técnica freehand, cuando estamos haciendo a mano alzada, y debemos de hacerlo de esta forma porque si nosotros empezamos a colocarlo desde acá, seguramente la fresa se nos va a ir hacia el gap, hacia el espacio bucal. Es muy difícil mantener esta posición cuando lo estamos haciendo en freehand porque tenemos este espacio lleno de aire que nos hace que la fresa vaya hacia acá. Y pues distintos estudios como el de Botticelli o el de Araujo nos hablaban que no era la solución colocar un implante dental del tamaño del alveolo, que esto solo iba a hacer agresividad en la cortical bucal y buscar un tipo de recesión. Debemos de buscar implantes que dejen un gap, implantes que se anclen por debajo y busquen esa estabilidad en apical como lo vemos acá, implantes que no sean tan agresivos por el tamaño en la cortical bucal. Y este es el primer caso que les tengo el día de hoy, que es un injerto óseo y de tejido conectivo. Realmente yo les recomiendo mucho el trabajo del doctor Otto Suhr y el doctor Giovanni Zucchelli para aprender acerca de injertos de tejido conectivo. Viene al consultorio un diente 8, un paciente que tuvo un trauma mucho tiempo atrás, pero ahora ya empezó a tener dolor, empieza a tener cambio de coloración en el diente y debemos de hacer un buen análisis, un buen examen clínico, ver si tiene algún tipo de recesión. En este caso vemos que está al mismo nivel, pero sí hay un cambio en la coloración y un poco de inflamación. También en esta vista oclusal vemos que hay reabsorción por la cortical bucal y vemos un fragmento que probablemente sea un resto dentario. Lo que tenemos que hacer es hacer una buena evaluación clínica y evaluación radiográfica para indagar qué es. No podemos guiarnos solo en el CBCT o guiarnos solo en el examen clínico. Es importante hacer un sondaje porque muchas veces cambia dependiendo de la posición del diente donde nosotros estemos evaluando. Entonces tenemos que hacer un sondaje del margen. Ya es imprescindible hacer una radiografía periapical, ver qué está pasando, ver cuánto hueso tenemos en apical, que es donde nosotros buscamos anclar nuestro implante, y luego en la tomografía, en el corte sagital especialmente, pues ya vimos que aparecía un fragmento de la raíz del trauma que tuvo años atrás, y este fragmento de la raíz enclaustrado en apical. Vean este puente óseo, esto nos adelanta que vamos a tener una extracción bien complicada para hacerla atraumática. Este es el programa que nosotros utilizamos para planificar nuestras guías quirúrgicas, el cual es muy completo, ya que podemos incluso saber qué aditamento protésico transmucoso vamos a dejar exactamente en la cirugía. Entonces ya todo lo que nosotros invertimos de tiempo en la computadora, pues nos lo ahorramos en el transoperatorio. Y como ustedes se pueden dar cuenta, buscamos que la emergencia del tornillo, donde nosotros colocamos la corona, pues quede por palatal o por lingual. Si queda por bucal, que muchas veces puede ocurrir, pues tenemos tornillos que puedan angularse a este nivel, o en el peor de los casos hacer una resina o una carilla para tapar esa chimenea donde emerge nuestro implante, pero hay que tratar de que todas las veces nos salga hacia palatino, que tenga un buen anclaje por debajo del alveolo,
y todas estas medidas de seguridad, el gap, que el implante no tiene que tocar la cortical bucal, especialmente al nivel del margen cervical. Hablando del diámetro del implante, pues tenemos la mayoría de casas implantes estrechos, narrow, estándar o wide, que son los implantes que deberían de colocarse en molares, como ustedes lo ven acá. Entonces los implantes narrow los vamos a usar para los laterales, para los anteroinferiores. Idealmente en los centrales colocar un implante estándar porque son dientes más grandes, pero esto es una guía en la que ustedes pueden tener en dónde colocar implantes dentales. Creo que el implante dental, cuando ustedes decidan colocarlo por primera vez, podría ser una opción de un primer premolar. Creo que es de los más fáciles y es cuando uno está empezando el entrenamiento de colocar. Entonces, sabemos que cuando colocamos un implante inmediato y vamos a pensar en colocar el mismo diente natural que trae el paciente, no lo podemos dejar en la misma oclusión porque el implante necesita meses para osseointegrarse en el tejido. Entonces, nosotros planificamos colocar esta guía de reducción que a la vez nos iba a servir de dos casos. Nos iba a servir para reducir el tamaño de la corona del diente y nos iba también servir para posicionar el diente en una posición futura. De cierta forma, aquí podemos ver este acceso en el cual ahí debe de quedar el componente protésico y nosotros no podemos definitivamente tener mejor opción que tener una cirugía guiada como lo vemos en esta forma. Entonces, si lo vemos acá, esta ya se planificó en la computadora con todo el escáner que se hizo previo a la colocación del implante, ver esos movimientos de oclusión, en cuánto es necesario sacarlo para que no vaya a topar durante la cicatrización, especialmente la parte incisal, y lo usamos para la reducción una fresa de punta de lápiz, como ustedes lo ven acá, y es muy fácil saber exactamente cuánto es la reducción. Entonces, en este video se puede apreciar que la reducción es exactamente lo necesario, no más, y es prácticamente ir sobre lo seguro. Ya no tenemos que chequear después de la cirugía si está en oclusión o no, porque ya tenemos esta guía de reducción. Luego realizamos una extracción atraumática con piezoeléctrico, como lo podemos ver acá. Realmente hay muchos materiales para realizar la extracción atraumática. Este es uno de ellos. Realmente tenemos fresas transmetálicas, tenemos algunos aditamentos como este elevador Luxator Forte, y debemos de ver qué es lo que funciona mejor en nuestras manos. Esto es para que nosotros quitemos todas estas fibras transgingivales. Luego tenemos los periótomos, como lo vemos en esta fotografía. Es importante dejar esta área cruenta para remodelar. No la debemos de preservar. Es importante que esta área quede de esta forma para que se adhiera bien a la corona. Y aquí vemos el alveolo post-extracción, en el cual evidencia la parte de la raíz palatina donde la pudimos ver al inicio, este defecto óseo, y también sabemos de que es hacia acá donde debemos dirigirnos. Realmente realizar este tipo de extracciones no es nada fácil, tenemos que tomarnos nuestro tiempo, tenemos que utilizar todo el armamentario posible que tengamos. Luego ya pasamos a utilizar la guía para colocar nuestro implante dental. Esta es la guía realmente cerrada porque, como les dije al inicio, es hasta que nosotros terminamos de colocar nuestro implante que terminamos de utilizarla. Y vean las fresas cómo encajan perfectamente en la guía y de cierta forma nos da una seguridad a diferencia del freehand, que nosotros tenemos que tener mucho control, que tenemos que guiarlo hacia palatino. Esto prácticamente nos asegura de hacer el fresado a través de la guía en buena posición. Y no tenemos que estar batallando de que se nos desvíe la fresa hacia bucal. Claro, no es tan sencillo y debemos de saber que cuando vamos a utilizar cirugía guiada, siempre tenemos que tener el plan B porque en algunas situaciones es muy probable que esto pueda fallar y nosotros tengamos que pasar a freehand, pero esto no ocurre casi nunca. La estabilidad primaria es básica para que ocurra una integración y esto va a depender de muchas cosas. Hay estudios que nos han dicho que cuando hay micromovimientos mayores a 150 micras puede ocurrir una encapsulación del implante y en lugar de ocurrir una cicatrización ósea y hay movilidad, ocurrir una cicatrización fibrosa
y el implante prácticamente no va a funcionar porque no va a estar realmente anclado al hueso, sino de alguna manera va a estar anclado por un tejido fibroso que debemos de remover el implante. Por eso buscamos implantes que sean cónicos, que sean roscados, que realmente tengan un ápice plano para que puedan tener una mejor estabilidad y una mayor superficie de contacto a nivel de la colocación del implante dental. Entonces ya pasamos a colocar el implante dental con la guía. Vean cómo son tratados las superficies, ya sea maquinados con ácido o con algún arenado, porque no debe de ser liso. El hueso le gusta la superficie rugosa, el tejido blando es distinto, el tejido blando le gusta la superficie altamente pulida. Entonces, aquí está la colocación del implante. Ustedes pueden ver esta vista oclusal. Esta clase de implante se adelgaza a este nivel, que es donde vimos, que es donde más reabsorción ocurre, y al adelgazarse a este nivel, pues ocurre una remodelación ósea probablemente arriba del implante. Y entonces, ya que colocamos nuestro implante dental, vamos a colocar nuestro aditamento o nuestro pilar transmucoso definitivo y convertimos este implante bone level a tissue level. Este aditamento hay que torquearlo si tenemos buena estabilidad primaria porque va a quedar ahí definitivamente. Y ya colocado en boca, ya no deberíamos de moverlo. Si hay alguna complicación, si hay algún momento de que nosotros debamos cambiar el tamaño de este aditamento, no hay ningún problema, lo podemos hacer en la segunda fase poniendo uno más alto o uno más bajo. Esta es la versatilidad de los aditamentos transmucosos que se pueden cambiar. Cuando utilizamos un implante inmediato, siempre hay que colocar un injerto de tejido conectivo por bucal para compensar esa pérdida ósea que vimos ya durante las extracciones dentales y colocar un injerto óseo también. Hay que tratar de que el implante nunca sea tocado por ningún aditamento por más estéril que esté. Y en este caso, pues utilicé una sonda periodontal. Podemos utilizar pluggers endodónticos para empacar nuestro injerto óseo. Y aquí lo podemos observar que este tornillo de cicatrización solo es temporal para que no se metan las partículas del hueso en la conexión del implante dental. Entonces, este hueso va a evitar que exista una reabsorción, se coloca entre el gap del implante dental y el hueso. Aquí podemos ver que ya manejamos un mejor contorno, que ya estamos regenerando, que ya estamos reconstruyendo y de alguna manera, pues aprovechamos a tomar la impresión en esta cita. Lo que ganamos con esto, o lo que buscamos es reducir tiempos. Si nosotros ya sabemos que vamos a preservar lo que teníamos, si nosotros ya sabemos cuál va a ser nuestro resultado final, probablemente estamos pasando de un protocolo de extracción dental, esperar para colocar el implante y luego 4 meses y luego tomar la impresión entre 2 a 3 citas a implantes dentales que se tardaban 1 año, entre 6 u 8 citas. Claro, esto no siempre va a ocurrir, pero ese maratón de citas lo estamos disminuyendo ahora con todos estos nuevos advenimientos protésicos y de implantes. Y algo importante de los implantes de One Abutment One Time, que son los transmucosos, es buscar también que el paciente tenga un mejor confort durante las citas. ¿Y por qué ocurre esto? Usualmente cuando nosotros no tenemos un aditamento transmucoso, que es el que ustedes ven acá, que es el que yo les platiqué que se quedaba definitivamente adherido al implante en el primer acto quirúrgico, pues debemos de colocar todos nuestros aditamentos directamente al implante y para eso puede haber dolor porque es muy profundo lo que vamos a colocar nuestro aditamento que va a tomar la impresión. Este es un scan post o un scan body, que es el posicionador que el escáner digital lee para saber la posición de nuestro implante dental. Y si se dan cuenta, este scan post, cuando utilizamos un pilar One Abutment One Time o definitivo, está más arriba del hueso y prácticamente no debe de perturbar tantos tejidos que ya quedan adheridos desde un inicio y por lo cual el confort del paciente va a ser mucho mayor porque en este probablemente necesiten colocar anestesia y en este no y va a ser mucho más fácil de tomar. Luego, el misma guía que utilizamos para realizar la reducción de la parte oclusal de nuestro diente natural es la misma guía que nos va a guiar para colocar el diente en la posición inicial donde estaba
antes de la extracción, ya como provisional. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el agujero que les hablé al inicio, que es nuestro pilar protésico temporal. Ya afuera en boca, nosotros pulimos esta parte, ya dirigimos nuestra corona con una superficie cóncava para aprovechar que aquí se llene de tejido blando y que nuestro injerto no se presione tanto óseo como de tejido conectivo. Aquí ustedes pueden ver la colocación de la corona y este es un video donde ustedes pueden observar realmente cómo es la colocación de este diente mismo del paciente después de colocar un implante dental. Entonces, beneficios que vamos a preservar el tejido blando que teníamos al inicio, que el paciente se lleva su mismo diente como provisional, que prácticamente nosotros no vamos a tener que estar buscando algún tipo de color porque ya sabemos que es el mismo del paciente y el paciente pues se va contento solo que fuera de oclusión y por supuesto hay que decirle que no puede morder durante 3 o 4 meses con ese diente. Había una falta de continuidad aquí de la papila distal, por lo que hicimos este punto de sutura para traccionar toda la encía hacia abajo. Esta es la radiografía inmediata control post-op. Este aditamento que ustedes ven acá es el que se va a quedar para siempre. La técnica de zona dual, que fue escrita por el doctor Chu Salama y el doctor Dennis Tarnow, pues nos indicaba que no era necesario colocar un injerto de tejido conectivo en algunos casos. Esta paciente presenta un incisivo lateral superior derecho decapitado, colocado solo con un alambre y prácticamente ya empezaba a tener algún tipo de reabsorción. Esta es la situación inicial donde ustedes pueden ver que ya el diente no era restaurable. Igual vamos a planificarlo para colocarlo guiado. Algo importante es que este paciente tenía una gran infección en apical, lo cual no es una contraindicación para colocar implante dental. Lo único que debemos de buscar es un buen anclaje de esta parte en hueso palatino, en hueso apical, para tener esa estabilidad primaria que hablábamos. Como les dije anteriormente, planificamos el aditamento definitivo transmucoso que va a quedar en ese lapso de la cirugía y lo que debemos de hacer cuando tenemos una infección apical es limpiar muy bien con solución salina y con una buena cureta, invertir mucho tiempo después de la extracción dental en limpiar toda esa infección. Es importante también saber que el acceso debe quedar hacia palatino para no tener la chimenea por bucal. Estas son coronas atornilladas, esa corona se atornilla al implante dental y nosotros hacemos una reducción de bucal hacia palatina para realizar una extracción atraumática para que la fuerza la hagamos hacia mesial y hacia distal. Esta fuerza no debe de ir nunca hacia la cortical bucal que ya vimos que es la que sufre, que ya vimos que es la que se pierde rápidamente. Y esto es lo que buscamos, realizar extracciones atraumáticas porque el principio ideal, como lo dijo el doctor Víctor Clavijo, es preservar y no reconstruir, que muchas veces va a ser más difícil. Entonces nosotros tenemos esta forma del alveolo, vamos a colocar nuestro implante dental con la guía quirúrgica y de alguna manera pues nosotros vamos a tener un tratamiento bastante predecible, nos vamos a pelear con colocarlo a mano alzada y prácticamente como es un incisivo lateral superior, nosotros vamos a colocar un implante estrecho narrow. Como es taper, estos implantes se adelgazan en la parte apical y esta parte es más gruesa. Este implante, como se los dije, que es el implante B3, se adelgaza en la parte cervical. Cuando tenemos un implante estándar, se adelgaza en esta parte hasta 0.4 milímetros para no ser tan agresivos al nivel del margen gingival. Y aquí vemos el implante ya colocado. Vemos este gap que queda alrededor de la conexión donde se adapta la conexión protésica. Colocamos un healing individualizado con resina fluida y esto ocurre a los 3 meses cuando nosotros vamos a tomar la impresión. Este aditamento que ustedes ven de color amarillo es el que queda de una vez en boca. Este ya no lo vamos a remover. Si ustedes intentaran sondear aquí, no va a ser tan fácil porque hay una mucointegración, porque esto ya no se está desconectando. Si no utilizáramos un aditamento transmucoso, pues prácticamente habría que estar desconectando y colocando cuando fuéramos a hacer las distintas fases protésicas a la hora de tomar impresión. Y como nos lo dijo el doctor Gómez Meda, Esquivel y Blatz, hay 3 partes del tejido blando.
que nosotros debemos de buscar. Una es la estética, que es idéntica a la del diente contralateral. Esta debería de ser convexa. Luego tenemos la parte biológica, que es toda esa parte de tejido conectivo, que es la que debe de unirse lo más fuerte posible a la corona y al aditamento, y la parte crestal, que no la vemos acá, que es la parte que nosotros esperaríamos ya no perturbar con el aditamento transmucoso, que debe de ser idealmente recto a este nivel. Y si ustedes se dan cuenta en el video, pues como les dije anteriormente, cuando nosotros tomamos impresión no molesta, o la molestia es mínima, no debemos de colocar anestesia porque realmente no es tan profundo donde nosotros vamos a colocar nuestro scan body o nuestro aditamento para tomar impresión. Es de suma importancia saber que siempre debemos de hacer un control radiográfico para ver que el aditamento de toma de impresión, ya sea análogo o digital, haya asentado al pilar o al implante, porque si nosotros creemos que sí asentó y no tomamos una radiografía, probablemente cuando coloquemos nuestra corona final va a quedar rotada o con un tope muy alto de oclusión. Entonces, aunque nosotros creamos que haya asentado nuestro aditamento para la toma de impresión, siempre es bueno tomar radiografía control. Y aquí vemos la toma de impresión, donde nosotros podemos observar pues prácticamente que esta es mucho más fácil para el escáner también tomar esta impresión, porque no es tan profundo, porque el aditamento no está a nivel del implante, sino que realmente movimos esa conexión protésica más arriba. Entonces, de alguna manera, pues nosotros con el advenimiento de la odontología digital, es cierto que tenemos librerías, pero también tenemos el diente contralateral, donde vemos que tenía un diastema, y esto es mucho más fácil de reproducir con la odontología digital. Y aquí pues prácticamente vemos la profundidad del diente, las partes que hablamos, la parte estética, la parte biológica y la parte crestal, donde nosotros sabemos que ya no se va a perturbar porque no estamos removiendo el aditamento que nosotros utilizamos. Y este es el día de la entrega de la corona final. Nosotros pues prácticamente nuevamente no vamos a tener mayor compresión a los tejidos blandos, porque el aditamento está a este nivel y no debemos de removerlo. Y la colocación de la corona va a ser mucho más sencilla y sin tanto procedimiento. Y luego pues ya torqueamos esta corona. Al inicio va a haber una leve isquemia. Lo ponemos a 30 newtons con el torquímetro. Nuestra mano aproximadamente tiene entre 10 a 15 newtons. Pero entonces ya vemos los protocolos que había propuesto Albrechtson de criterios de éxito, que en 1986 era aceptable perder hueso incluso hasta 0.2 anualmente. Y con esto, pues lo que nosotros buscamos es lo contrario, que en lugar de perder hueso haya una remineralización y que nosotros podamos ganar hueso encima del implante en lugar de perder ese hueso. Entonces ya vemos que las diferencias entre la toma de impresión inicial y la final es mínima. Esto no vamos a tener mayor pérdida. Vemos cómo hubo una ganancia ya al tiempo, a la semana, del control de la papila distal. Este aditamento queda en boca, es el transmucosa, y nunca se cambió, incluso después del aditamento protésica. Y mientras vez nosotros preservemos este hueso, tanto mesial o distal, nosotros tenemos tranquilidad que no vamos a tener ningún problema en un futuro. Y este es el cambio de plataforma que les hablo. El aditamento se adelgaza y no sale paralelo o da continuidad al implante dental. Entonces este es el resultado final, con una papila bastante predecible tanto en mesial y distal. Y nosotros en la primera cita podemos hacer esto: tomamos la impresión, hacemos un freehand, removemos estos dientes, y luego a los 2 meses el paciente viene para tomar impresión con lo que nosotros ya tenemos prefabricado. No hay necesidad de hacer provisionales extras, sino lo mismo que colocamos en la cirugía. Y en la tercera cita, pues prácticamente el paciente ya puede venir para que nosotros coloquemos los implantes dentales. Estos aditamentos, como van a ir ferulizados, son sin conexión, son rotacionales, y prácticamente nos dan un chance de que no se pueda fracturar a este nivel el puente. Y esto cada vez se realiza en menos citas. Estamos hablando de la tercera cita para colocar este puente.
y es la técnica de zona dual. Igual este diente, vean ustedes cómo está inflamado en el inicio, luego a los 3 meses, sin necesidad de ninguna provisionalización, sin nada más que con el custom healing que se le colocó. Estos son fragmentos óseos, este caso ya tiene más de 5 años, por eso ustedes ven este hueso, ahora usamos uno mucho más fino y más pequeño, pero vean el resultado final, vean la encía en palatal, cómo cambia de una situación bastante inflamada e infectada a una situación de tejido blando sano. Y esto es lo que nosotros buscamos en solo 2 o 3 citas. Y esta es mi técnica favorita, es la técnica de Socket Shield, descrita por el doctor Marcus Hursler en el 2010, junto con el doctor Otto Sur. Voy a adelantar un poco este video por cuestiones de tiempo, pero prácticamente, como se los dije anteriormente, es dejar un fragmento de la raíz, adelgazarlo y colocar nuestro implante dental con una provisionalización, con un custom healing inmediato y de alguna manera, pues a los 3 meses nosotros ya podemos colocar la corona. Entonces nosotros engañamos al cuerpo porque dejamos un fragmento de raíz en bucal que va a preservar toda esta parte por bucal de hueso y de alguna forma nosotros vamos a tener esa nutrición del ligamento periodontal, todo ese contorno de hueso sin ninguna pérdida. Este es un paciente jugador de fútbol que tenía una fractura en número 9. Sabemos que él necesitaba regresar a entrenar lo más pronto posible. Sabemos que él quería su diente ya. Tomamos una tomografía y nosotros hacemos un escáner y le proponemos al paciente una mejora de su sector anterior con un diseño de sonrisa y le proponemos que este podría ser el resultado final. Removemos el diente. Esta es la tomografía donde podemos ver que el diente estaba decapitado. Afortunadamente, pues teníamos hueso por palatal en donde anclar y propusimos colocar un implante que tuviera buen anclaje a nivel apical, como ustedes lo pueden ver en su pantalla. Decapitamos el diente, realizamos esta extracción, dejamos una parte de la raíz, como ya lo expliqué al inicio de la conferencia, y prácticamente colocamos nuestro aditamento definitivo transmucoso, colocamos el mismo diente provisional del paciente y lo vamos a dejar ahí 3 meses. Eso fue en el mismo día que consultó el paciente, tomamos tomografía, hicimos el implante dental a mano alzada. Quizás una ventaja de la mano alzada es que no necesitamos una guía y podamos hacerlo el mismo día que llega nuestro paciente. Esta es la radiografía postoperatoria inmediata, donde dejamos el aditamento que ya no se va a tocar. Ven ustedes el fragmento de raíz por bucal que va a engañar y va a dejar todavía que no exista esa pérdida ósea con el tiempo. Ese mismo día tomamos la impresión tanto del provisional que dejamos para mientras y tomamos impresión del tejido blando. ¿Y qué ganamos con esto? Pues tener una corona definitiva y que nuestro paciente ya la podamos diseñar junto con las carillas y ganar ese tiempo. Esta es la situación inicial donde vemos una corona decapitada en trauma, fractura a nivel. Esta es la situación a los 3 meses, ya con el corte de las carillas. Ustedes pueden ver cómo se preservó este hueso porque aquí todavía hay raíz. Entonces ya tenemos la corona lista, ya no hay que perder tiempo en eso y este es el resultado final. Vean la papila, vean todo ese tejido estético que nos da seguridad que hay una encía sana que va a preservar a través del tiempo nuestro implante dental. Y vean el contorno, vean esta parte del contorno crítico que, como se los dije, es la parte contralateral del diente, debe ser igual, tener esa misma emergencia. Y si nosotros tenemos esa salud periodontal, esa salud periimplantaria, pues sabemos que vamos a tener un implante exitoso a largo tiempo. Y este es el día de control de la colocación, donde ustedes pueden ver prácticamente un contorno muy sano. Recordemos que este jugador de fútbol llegó con una inflamación y una placa bacteriana muy alta. Y vean el resultado final a los 3 meses. Esta técnica de Socket Shield pues preserva muy bien todas estas estructuras. Y luego pues ya vemos la comparación de la situación inicial con la situación final. Un tejido bastante sano, sin necesidad de injerto de tejido conectivo, sin necesidad de injerto de tejido blando. Y esta es la radiografía postoperatoria, donde
Este fragmento de raíz nos preserva toda esa estructura del contorno bucal, y esta es una de las fotografías favoritas donde ustedes pueden ver una emergencia del implante bastante natural. Ustedes pueden ver esta cortical bucal bastante sana. Y la mejor forma para ver la posición de nuestro implante va a ser un CBCT con control postoperatorio, donde ustedes pueden ver la posición hacia palatal idealmente del implante. Vean ese implante, ese aditamento transmucoso definitivo, vean esa corona cóncava, cómo queda en boca, y tal vez la mejor toma para ver que se preservó la cortical ósea bucal va a ser esta, donde ustedes pueden ver ese anclaje hacia apical del implante bastante bien, y vean la continuidad de la cortical bucal, vean esa parte blanca que nos habla de preservación del contorno. Aquí está apareciendo el fragmento de la raíz dental, pero vean cómo no hay ningún tipo de pérdida ósea por la técnica de socket shield. Vean el implante dental en buena posición, y de alguna manera pues nosotros sabemos de que no necesitamos ningún tipo de injerto en esta técnica, no necesitamos hueso, no tuvimos que agarrar parte del paladar para poder compensar. Esto solo lo vamos a utilizar con la técnica de socket shield. Entonces, prácticamente lo que nosotros buscamos es esto, como ustedes pueden apreciar en el dibujo, que con el tiempo exista una cicatrización ósea entre el shield y el implante dental. Este fragmento de raíz todavía tiene ligamento periodontal, y de alguna manera, pues, crece tejido blando alrededor del implante dental. Entonces, nosotros creemos y buscamos ya aditamentos que nos ayuden a preservar ese hueso a través del tiempo, y con el cambio de plataforma, que el tejido blando crezca por encima del implante dental, y no solo por bucal, sino que también en la parte palatina. Y volviendo a lo mismo, buscar que no exista ningún tipo de pérdida ósea. Este es uno de mis casos favoritos. No teníamos hueso para colocar un implante acá en número 8 o en 1.1, teníamos 4.3, y nosotros debemos de colocar un implante de 3.9 pensando en colocar una corona en cantilever. Esta es clase 4 de Kahn, donde nosotros vemos anclada la raíz tanto por cortical, bucal y palatina, al igual que el otro lateral. Entonces nuestra planificación fue hacer una expansión ósea aquí para colocar un implante estándar, aquí socket shield, y dejar las dos raíces sumergidas. Rápidamente les voy a mostrar el resultado. Aquí teníamos 4.3 y logramos expandir el hueso para colocar un implante. Aquí sí debemos de elevar colgajo, porque cuando usamos técnica de expansión ósea, de ridge split, debemos de colocar hueso encima. Acá no elevamos colgajo porque vamos a dejar un fragmento de la raíz que nos va a preservar el hueso a través del tiempo, y aquí solo reducimos las raíces. Y estos son los parámetros básicos: distancia de 3 milímetros entre implante, gap de 2 milímetros en implantes inmediatos, entre implante y diente 1.5 dental. Entonces, esto es el resultado final. Esto es un modelo digital que cuando nosotros ya utilizamos algún tipo de maquillaje en estas coronas debemos de utilizarlo. Este es el resultado a los 5 años, control. Vean cómo se preserva esta papila. Y vean el resultado final comparado con el inicial. Aquí dejamos la raíz sumergida y nunca ocurrió reabsorción gracias a dejar la raíz sumergida. Aquí expandimos el hueso. Teníamos 4.3 y lo expandimos para colocar un implante de 3.9. Aquí no hubo mayor problema porque utilizando la técnica de socket shield sabemos que hay buena preservación del contorno, y aquí comparamos la situación inicial con la final, que logramos tener mucha preservación de todo el sector anterior entre esos 4 incisivos a través del tiempo. Rápidamente les hablo de implantes inmediatos en molares. Esto existen distintas clasificaciones. Lo importante es obtener una buena profundidad para un buen manejo del perfil de emergencia. Prácticamente Smith nos hablaba de 3 clasificaciones, A, B y C, y también tenemos que tener este corte para ver las concavidades, para ver la convergencia que puede ocurrir acá en molares, y ver de alguna forma cuál es el hueso que nosotros vamos a tener disponible para colocar nuestro implante, ya sea inmediato o diferido. Debemos de buscar colocar nuestro implante con una buena estabilidad
debemos de buscar nuestro implante, colocarlo, como lo dije anteriormente, con un tipo de anclaje a nivel apical con el advenimiento de la odontología digital, aunque nosotros lo vayamos a utilizar con freehand, pues con tener esta planificación en la computadora, nosotros nos adelantamos a lo que pueda ocurrir y saber exactamente el diámetro del implante que nosotros vamos a colocar y que todo esté en orden y lo que nosotros tenemos en mente, llevarlo en nuestra planificación transquirúrgica. Entonces, podemos ver que esta es la situación inicial de esta paciente, tenía una fractura coronaria. Hay que hacer una extracción traumática igual, buscar un anclaje para estas fresas iniciales. Si nosotros sacamos la raíz y fresamos, va a ocurrir esto, va a haber un escalopeo hacia distal, se va hacia el espacio. Teniendo las raíces durante el fresado nos va a dar una estabilidad y de cierta forma una guía anatómica. Vean ustedes ese fresado cómo queda. Seguimos fresando a través de las raíces y esto nos va a dar la ubicación de nuestro implante dental, nos da el paralelismo y nos da la posición ideal donde debería de ir nuestro implante. Luego de extraer las raíces, vemos esto en el alveolo, podemos utilizar cualquier instrumento que nos ayude a preservar nuestra estructura. Esto va a decidir si colocamos el implante inmediato o no. Si nosotros llegamos a tener pérdida del contorno bucal, se acabaría nuestro implante inmediato y tendríamos que extraer el molar y las raíces y después nosotros colocar más adelante nuestro implante. Entonces, es importante que nosotros realicemos extracciones bien atraumáticas, que no realicemos extracciones donde podamos tener pérdida de la cortical bucal. Y ya vemos el implante dental colocado en una posición ideal, vemos cómo se preservó este triángulo a nivel de la cortical bucal. Todos estos gaps se van a llenar de hueso y van a abrazar el implante en un futuro y de cierta forma, pues como lo planificamos nosotros, quedó el implante solo con el fresado a través del espacio interradicular. Colocamos el aditamento transmucoso definitivo, es este que ustedes ven acá, este se torquea, ya no lo vamos a remover en un futuro, se va a quedar ahí definitivamente a través del tiempo, ya no hay que perturbarlo, ya no hay que removerlo y de alguna manera pues también hay que ayudarle a colocar injerto óseo para el manejo de la zona dual. Y esta es la radiografía inmediata de control postoperatorio. Colocamos una corona provisional CAD-CAM que nos va a servir de sellado del injerto y esto pues ya es temporal. Luego ya vemos la corona final aquí en boca, vemos la radiografía final, cómo se preservó a través del tiempo y de cierta forma, pues esto es lo que buscamos, que nuestro implante quede en buena posición, que pueda tener un acceso a buena higiene y media vez preservemos el hueso, pues sabemos que no vamos a tener empaque de comida. Y este es el dibujo donde nosotros vemos cómo debe de remodelarse a través del tiempo. Si lo colocamos subcrestal, esto es lo que esperaríamos de que el hueso ya no se pierda, sino que se cree encima del implante dental. Y pues estos implantes se colocan no tan seguidos inmediatamente porque llevan una técnica más depurada, pero también se pueden colocar cuando el caso lo amerite sin ningún inconveniente de forma inmediata. Y ya para ir terminando, pues de conclusiones, les quiero decir que los implantes inmediatos pues tienen muy buen pronóstico. También comentarles que la selección de casos es muy importante, la selección de las técnicas adecuadas es de suma importancia porque no todos los casos van a poder hacerse inmediatos. Utilizar fresas con filo, tener buen equipo y con toda la odontología digital, con todo el advenimiento de nuevas tecnologías, utilizarlas a nuestro favor. Yo les agradezco mucho su atención y cualquier duda que tengan, quedo al pendiente de resolverlas. Muchas gracias por la invitación. Pues ahorita tenemos un pequeño espacio para alguna pregunta que quizás hacerle al doctor Benke, ¿verdad? Por si alguien tuviera alguna duda o alguna inquietud. Si no, pues la verdad yo quisiera agradecerle bastante por aceptar nuestra invitación y por la charla que nos acaba de dar, a pesar de que fue corta por el tiempo, ¿verdad? Yo creo que fue bastante concisa y enriquecedora. Y
y llena de información, la verdad, muy útil. Y creo que, bueno, tengan por seguro todos ustedes de que tendremos ahí futuras actividades con el doctor Beck. Y les estaré dejando ahorita en el chat el link en el cual ustedes pueden llenar para poder obtener su diploma, ¿verdad? De participación. Y también para que nos puedan dar un pequeño feedback. Así que se los estaré dejando ahorita. Yo creo que ya les tuvo que haber llegado. Así que de nuevo, pues le agradezco mucho, doctor Benke. Esta sesión del webinar va a estar en el YouTube de la DIADS, por si pues la quisieran compartir en un futuro o quisieran volverla a ver, pues la pueden encontrar en esa plataforma. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Un fuerte abrazo. Gracias, feliz día.